Buenas tardes, vamos a resolver el ejercicio número 1, ¿sí? Del bloque 1 de la unidad número 3, ¿sí? Que dice: indiquen la geometría electrónica, la geometría molecular y el ángulo de enlace que queda determinado entre el átomo central y dos de los átomos adyacentes de las siguientes moléculas. Sí, son varias moléculas, yo tengo A, B y C, sí, son otras más, ¿está bien? Tenemos más moléculas para resolver. Ahora, para resolver estos ejercicios tenemos que recordar, en la parte de la teoría, nosotros habíamos visto el cuadrito, ¿sí? Que nos decía los pares compartidos y los pares sin compartir. Pero lo primero que tenemos que resolver acá, o sea, lo primero que tenemos que hacer es directamente hacer la Lewis. Encontrar el átomo central y en el átomo central contar los pares compartidos y los pares sin compartir. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar a hacer la Lewis del primero, ¿sí? De cada uno, pero recordemos que tenemos que ver qué tipo de uniones son, ¿no? Obviamente que casi seguro son todas covalentes porque nos está diciendo que calculemos la geometría molecular, ¿sí? Entonces fíjense que esto es no metal, esto es covalente, hidrógeno, oxígeno, esto es covalente, azufre, oxígeno, esto es covalente. Entonces vamos a empezar. Lo primero que quiero hacer es la Lewis, ¿no? Vamos a hacer la Lewis directamente del dióxido. Recuerden que ya de esta parte de hacer Lewis ya la tienen que tener más clara. Y si no, repasar la parte de los ejercicios de Lewis. Pero esto es fundamental ya entenderlo porque después se van acumulando más contenido y uno se va quedando atrás. Así que este sería nuestro cuadro, ¿no? Este sería el cuadro que vamos a utilizar justamente para resolver este tipo de ejercicios, para ver la geometría y todo eso. Fíjense que esto es AX2. Fíjense, AX2, 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 ¿sí? Tiene esta forma. Entonces hacemos la Lewis del primero, ¿sí? Recuerden que en el caso del oxígeno tiene 6 en su última capa y 2 que comparte con el carbono son 8. El carbono está en el grupo 14, así que tiene 4 en su última capa y 2 uniones doble que hace, llega a 8. Y bueno, y el oxígeno también llega a 8. Entonces, nuestro átomo central va a ser, recordemos que el carbono, ¿sí? Y recordemos que según Trepev, los pares dobles o los pares triples equivale a un solo par, ¿sí? O sea que esta unión doble equivale a un solo par y esta unión doble equivale a un solo par, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es contar los pares compartidos y los pares sin compartir, ¿sí? Entonces, los pares compartidos tengo dos, o sea, recordemos que este es un solo par y este es un solo par. Así que tengo dos pares compartidos en el átomo central. ¿Cuántos tengo sin compartir? Bueno, no tengo ninguno, o sea, quedó cero. O sea, pares sin compartir, cero. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a hacer el total de la suma, ¿no? 2 más 0 me da 2, ¿sí? Entonces, la parte de arriba, el 2 y el 0, nos va a indicar qué tipo de geometría tenemos, ¿sí? Eso me va a indicar la geometría molecular. Y el total me va a indicar la geometría electrónica. O sea, si yo busco 2 y 0, acá 2 y 0, vemos que la geometría electrónica va a ser lineal y la geometría molecular va a ser lineal, con un ángulo de 180 grados. Entonces, esta geometría, cuando a mí me dé 20, por decirlo de una manera, me va a dar una geometría molecular lineal con un ángulo de 180 grados entre ellos, ¿no? De los adyacentes, ¿no? La geometría electrónica, recordemos que solo vamos a tener tres tipos de geometría electrónica: lineal, triangular y tetraédrica, ¿sí? Nada más. La geometría molecular tenemos lineal, angular, piramidal, tetraédrica, tenemos más. Entonces nuestra geometría electrónica va a ser lineal, ¿sí? Entonces fíjense que lo único que hice acá es contar los pares compartidos y los pares sin compartir del átomo central y fijarme el cuadro para ver qué tipo de geometría electrónica tenía y qué tipo de geometría molecular tenía y qué ángulo tenía. Bueno, sigamos con el segundo, con el B. En el caso de la primero tengo que hacer la Lewis, ¿no? La Lewis del agua.
Hacemos la Lewis, recordemos que el oxígeno tiene 6 en su última capa y uno que comparte con cada hidrógeno son 8 y el hidrógeno llega a 2 electrones totales. Contamos los pares compartidos, tengo un par compartido y un par compartido son 2. Pares sin compartir, 2 también, ¿sí? Siempre hablando del átomo central, ¿no? Entonces, pares compartidos 2, pares sin compartir 2. ¿Sí? Ahora lo que tengo que hacer es sumar 2 más 2, 4. Me va a dar la geometría molecular, sería 22. Entonces veo acá 22. ¿Sí? Entonces veo que es geometría electrónica tetraédrica, geometría molecular angular y aproximadamente 109 grados. ¿Sí? Entonces la geometría molecular me va a quedar, como dijimos, angular, ¿no? Geometría molecular angular y geometría electrónica tetraédrica, ¿sí? Porque tengo 4 pares de electrones, ¿no? Entonces quedaría angular de aproximadamente 109 grados y tetraédrica de 109 grados si sería electrónico, ¿no? Pero bueno, perfecto. Sigamos con el dióxido. En el dióxido hacemos la Lewis, nos estaría quedando 6 y 2 que comparte son 8, el azufre tiene 6 más 2 que comparte 8, así que hace dativa. El átomo central sería el azufre. Recuerden que según Treper los pares doble equivale a un solo par, así que tengo un par compartido y la dativa 2 pares compartidos y este es un par libre, ¿no? Este par libre no está unido a nada. Entonces tengo pares compartidos 2, pares sin compartir 1, total 3. Geometría molecular sería 21 y geometría electrónica sería el 3 total. Como es 21, fíjense, 21 sería geometría electrónica triangular porque son 3, está bien, y geometría molecular sería angular de aproximadamente 120, ¿sí? Angular, la geometría molecular sería geometría angular, ¿sí? Y la electrónica dijimos que era triangular, ¿sí? Bueno, sigamos entonces con los siguientes ejercicios. En el caso del berilio, recordemos que el berilio es una molécula covalente, así que esto va a ser una Lewis de una covalente. Recuerden que el berilio es un metal, pero cuando forma con cloro, el berilio, los compuestos de berilio son todos mayormente, la mayoría de los compuestos son covalentes, aunque sea un metal, forma compuestos covalentes. Covalente y bueno, el amoníaco también covalente. Tenemos que hacer la Lewis, vamos a hacer la Lewis en el caso del cloro de berilio. Nos estaría quedando de esta manera, 7 del cloro y uno que comparte 8 y el berilio, recuerden que está en el grupo 2, así que va a llegar a 4 y uno que comparte 8 para el cloro. Tenemos que contar los pares compartidos, ¿sí? Los pares sin compartir. Pares compartidos, tengo 1, 2 pares compartidos y pares sin compartir ninguno. Así que tengo 2 y 0, total 2. La geometría molecular, ¿sí? Y la geometría electrónica. Bueno, geometría molecular, bueno, da 20, sería lineal la electrónica y lineal la molecular y con un ángulo de 180. Lineal y 180 el ángulo y lineal también. Vamos con el óxido de cloro, ¿no? Hacemos la Lewis, 2 cloro, el átomo central vendría a ser nuestro oxígeno. Acá hace 6, el oxígeno tiene 6 y uno que comparte con cada cloro 8 y cada cloro tiene 8, ¿no? El átomo central tiene 2 pares compartidos y 2 sin compartir el oxígeno, así que tengo 2 compartidos y 2 sin compartir, total me da 4. La geometría molecular sería 22 y la geometría electrónica sería 4, así que sería tetraédrica sería la geometría electrónica y angular sería la geometría molecular y un ángulo aproximadamente 109 grados. ¿Sí? Vamos con el amoníaco. Todos estos ejercicios de cuando le preguntan la geometría, la molécula, el ángulo, todo eso es usar este cuadrito que veníamos usando, ¿sí? Hacemos la de amoníaco, la Lewis, tengo 1, 2, 3 pares compartidos y uno sin compartir, así que sería par compartido 3, uno sin compartir, total 4. La geometría molecular sería 31 y la geometría electrónica sería el 4, así que sería 31, estaría acá, sería entonces geometría molecular piramidal y geometría electrónica tetraédrica, ¿sí? Piramidal aproximadamente 109 y tetraédrica
¿sí? Todo este cuadro nosotros ya lo habíamos visto en la parte de la teoría de cómo llegamos a todos estos ángulos, de cómo llegamos a la geometría, ¿sí? Así que simplemente lo que ustedes se tienen que preocupar es el cuadro, saber el cuadro. El por qué ya lo saben, ¿sí? Porque era 180, porque era 120, toda esa parte ya la vimos. ¿Está bien? Continuemos. Tengo el trióxido, esto es covalente, el metano covalente, esto también es covalente, no metal, no metal, no metal. Si vamos un poquito más rápido, todavía nos faltan unos ejercicios más. Entonces hacemos la Lewis de esto, del trióxido, quedaría de esta manera. Quedaría el azufre con 6 y una 8, ¿sí? Una unión doble y 2 dativas con cada oxígeno. Entonces fíjense, tengo un par, dos par, tres par compartidos, ¿sí? Y 0 en el 0 sin compartir, o sea, no tengo ningún átomo. Total me queda 3, ¿sí? Recordemos que esto es 30, si esto es 30 nos va a quedar triangular, ¿sí? La geometría molecular y triangular la geometría electrónica, fíjense, con un ángulo de 120 y triangular. El metano, hacemos la geometría del metano, ¿sí? Carbono grupo 4 y uno comparte con cada hidrógeno, 8 total. El átomo central tiene 4 pares compartidos, ¿sí? Y 0 sin compartir, total 4. Geometría molecular, si es 40, fíjense que acá hay 2 con 40, ¿no? 40 igual a 109 y 40 diferente de 109, ¿sí? Esta del metano va a ser igual, ¿por qué? Porque todos los pares, todos los hidrógenos, todo lo que está unido, o sea, lo que es X4, son todos iguales. Entonces el ángulo va a ser igual a 109. Entonces esto va a ser 40, pero va a ser 40 igual a 109 porque son iguales lo que está alrededor, ¿sí? 4 hidrógenos iguales. Entonces me va a quedar geometría molecular, geometría electrónica. Geometría molecular me quedaría tetraédrica igual a 109 grados y geometría electrónica tetraédrica, ¿sí? En el caso de este, fíjense que va a ser, ya las 4 cosas que tengo alrededor no son iguales, entonces va a ser, el átomo central va a ser el carbono, va a tener 4 pares compartidos, ¿sí? Pares sin compartir 0, total 4. Pero la geometría molecular y la geometría electrónica, en el caso de la geometría molecular va a cambiar en el ángulo, porque estas 4 cosas ya no son iguales, ¿sí? Recordemos que para que sean iguales, el ángulo tiene que ser 4 cosas iguales. En el caso de la geometría molecular va a ser 40, ¿sí? Geometría molecular 40, pero va a ser aproximadamente 109 grados, ¿sí? Y en la geometría electrónica va a ser tetraédrica también. ¿Está bien? Bueno, ya creo que nos finalizamos, ya nos faltan 2 más nomás. Hacemos la Lewis de este, recordemos que esto es covalente y esto es covalente, ¿sí? Fósforo y cloro y silicio y bromo, todo esto es covalente. Hacemos la Lewis, fósforo grupo 5 y 3 pares compartidos que hace son 8 y cloro hace completa con 1, así que quedaría también con 8, ¿sí? Contamos los pares compartidos del centro, 1, 2, 3 y 1 sin compartir, ¿sí? Así que quedaría 3 compartidos y 1 sin compartir, total 4. Geometría molecular, ¿sí? 31, geometría electrónica 4, o sea que sería 31, sería piramidal, la geometría molecular piramidal aproximadamente 109 y electrónica tetraédrica, ¿no? Piramidal aproximadamente 109 y geometría electrónica tetraédrica. Y el último nos quedaría la Lewis nos quedaría silicio, grupo 4 y 4 uniones que hacen con cada bromo, 8. Y los bromos tienen el grupo 7 y uno que comparte con el silicio, cada uno quedaría con 8 también. El centro nos quedaría el silicio con 4 pares compartidos, sin compartir nada, así que nos quedaría 4 pares compartidos, sin compartir 0, total 4. Fíjense que lo que tengo son 4 cosas iguales, entonces va a ser 40, pero 40 igual a 109 porque las 4 cosas son iguales. Entonces nos quedaría geometría molecular, geometría electrónica. Geometría molecular tetraédrica igual a 109 y geometría electrónica tetraédrica, ¿sí? Bueno, nada, finalizamos este ejercicio, más que nada sobre todo usar este cuadro, es lo más importante para hacer los exámenes y resolver este tipo de ejercicio cuando pide geometría y eso, nada más que usar el cuadro y recordar más que nada hacer Lewis, ¿sí? Cómo hacer las Lewis de las covalentes. Así que bueno, estamos viendo en el próximo video, ¿sí? Y como siempre les dejo las informaciones del instituto. Hasta luego.